Hoy hablaremos de Sócrates. Con Sócrates, el movimiento de constitución de la filosofía, que finalmente acabará con Platón, se desplaza hacia Atenas. Los presocráticos estaban dispersos por Asia Menor, por la península itálica. Ahora todo se centrará en Atenas. En Atenas pasará otro fenómeno que será muy importante, que será la invención de la democracia. Es decir, nunca había existido un régimen político como el que comienza a existir en el siglo V a.C. en Atenas. Democracia significa varias cosas. En primer lugar, la idea de que el gobierno de la polis era la ciudad-estado que formaba parte de todos los, podríamos decir estados, por utilizar un término moderno que no es totalmente exacto, pero que nos puede servir, que constituían la confederación griega. A veces se dice que la democracia griega, que era simplemente una forma de elitismo, que finalmente se comenta, si las mujeres, los jóvenes, los esclavos, los extranjeros no pueden votar, pues simplemente son una minoría que tiene el poder como en cualquier otro lugar. Esto es totalmente inexacto por una razón. La idea de ciudadanía es la idea de que no hay una persona, un monarca, un emperador, no hay un grupo aristocrático que gobierna, sino que gobiernan los ciudadanos. Y ciudadano es cualquier hombre libre. Lo de hombre libre lo señalo, hombre y no mujer. Pero recordemos que el voto a la mujer hasta el siglo XX no existirá. Libre y no esclavo. Pero, y aquí viene en parte, digamos, el error, no hay que pensar que los esclavos eran los trabajadores y los no esclavos pues eran los ricos, los propietarios, los aristócratas. Al contrario, los esclavos eran una minoría grande, pero la inmensa mayoría, digamos, de los atenienses eran trabajadores pobres, artesanos, asalariados, pequeños campesinos, y estos se consideran hombres libres con derecho a la igualdad política. Es decir, empieza una concepción de que todos los ciudadanos son iguales delante de la ley y son iguales políticamente. Y esto dará lugar, digamos, a la democracia, que, fijémonos, el sentido originario de la democracia es gobierno de los pobres. Y así se entendía, de hecho, en Atenas. Y así pasó. Es decir, en la etapa democrática gobernaban los pobres. Es decir, esta inmensa mayoría de trabajadores, artesanos, asalariados, que de hecho tenían poco más, digamos, que su trabajo. Existió, curiosamente, una idea que hoy en día nos puede sorprender. La idea es que en una democracia no habían elecciones. ¿Por qué? Porque elección se consideraba, era un criterio aristocrático, porque consideraba que se votaban a los mejores y no a los peores. Y esta diferencia entre mejores y peores se consideraba que iba en contra de la idea de igualdad política. Igualdad política quiere decir que todos pueden gobernar. ¿Qué es lo que se hizo para posibilitar este gobierno de todos? Primero, se instauró una democracia directa. Había una asamblea, una gran asamblea a la que asistían todos los ciudadanos que querían, en los cuales se votaba directamente las decisiones fundamentales respecto a política exterior, guerras, economía de la polis. Y una vez esta asamblea había tomado decisiones, había un consejo de ciertas personas que eran los que llevarían a término, ejecutarían al día a día las decisiones de la asamblea. Por este criterio de igualdad política se consideraba que el mejor sistema era el sorteo. Por lo tanto, el sorteo como medida para garantizar la igualdad política. Cualquiera puede gobernar. Segundo, otro sistema, digamos, para garantizar este gobierno de los pobres era el salario. Es decir, si los miembros del Consejo no cobraban, solo podían ser
los ricos, los rentistas, los aristócratas. Por lo tanto, se pagaba un salario, pero este salario se correspondía con lo mismo que ganaban las personas con sus trabajos habituales. O sea, la idea era que pudieran dedicarse a la política, pero sin que esto supusiera ningún privilegio. Y la tercera idea era la rotación. Rotación quiere decir que fueran cambiando los miembros de este consejo. Aparte, se introducía un elemento que tiene mucho interés, que es hacer una especie de rendición de cuentas, digamos, de los cargos públicos, una vez que abandonaban esta responsabilidad. Sí que había también un criterio, digamos, aristocrático, en el sentido que para lugares, digamos, muy precisos, como por ejemplo el estratega, el que debía dirigir los asuntos militares, sí que seleccionabas el mejor, y por tanto aquí no se aplicaba, digamos, un criterio democrático. Algunos filósofos del siglo XX, como Cornelius Castoriadis, consideran que tanto la filosofía como la democracia nacen del mismo movimiento, que es el espíritu libre y creativo de los griegos, que empiezan a pensar por sí mismos y que al mismo tiempo empiezan a decidir también por sí mismos cuáles son las leyes que les gobiernan. Otros filósofos del siglo XX, como por ejemplo Jacques Rancière, considerarán que la filosofía nace como reacción contra la democracia, por lo menos la filosofía de la que hablamos. Es decir, que Sócrates, Platón, Aristóteles son filósofos que surgirán como teóricos que criticarán esta democracia directa, esta democracia radical, este gobierno de los pobres. Bien, en este contexto, el poder, ¿quién lo tiene? Bueno, pues el poder depende mucho de la palabra. O sea, el poder lo tiene el que es capaz de convencer al resto de ciudadanos en la asamblea. Aparecen así los sofistas. Los sofistas son personas que se dedican profesionalmente a enseñar diversas cosas, pero sobre todo enseñar retórica. Quiere decir, enseñar a convencer, enseñar a hablar bien, enseñar de alguna manera a manipular, a conducir, digamos, a los ciudadanos a unos determinados votos y, por tanto, unas determinadas decisiones. Sócrates aparecerá como el principal crítico, digamos, de los sofistas. Sócrates es una persona que podemos considerar que es como de la clase media de Atenas, un pequeño rentista que no necesita trabajar, pero que tiene una vida austera, y que su preocupación es la preocupación por la verdad. Sócrates quiere la verdad y sabe que la verdad es una. Michel Foucault, importante filósofo del siglo XX, reivindicará el concepto de parresía, que parresía quiere decir la libertad de la palabra para decir la verdad. En este sentido, Sócrates considera que lo que él hace, o sea, esta lucha, digamos, por la verdad, por facilitar el camino de los ciudadanos hacia la verdad, está en contra de los sofistas y está en contra, digamos, de la democracia. ¿En qué sentido? Bueno, los sofistas, dice, destruyen el concepto de verdad. ¿Por qué? Porque relativizan lo que es la ley, relativizan lo que es el bien, relativizan lo que es la justicia, y cuando se relativiza, se elimina, porque entonces una cosa será buena, será verdad, será justa, en función de la perspectiva del que lo diga. Sócrates está absolutamente en contra de este planteamiento y se dedicará, pues, a destruir el discurso de los sofistas. Imaginemos que un sofista, pues, pasea por Atenas y como propaganda, digamos, de sus servicios, pues da o quiere dar un brillante discurso sobre la justicia. Sócrates le interpela
Si el método de los sofistas es el discurso, pues el método de Sócrates es lo que él llama la mayéutica. La mayéutica tiene una primera parte que es la ironía. La ironía es empezar a preguntar a los sofistas, o cualquiera, digamos, de los que hablan y discuten con Sócrates, qué es en realidad lo que está afirmando. Es decir, si los sofistas están hablando de justicia, están dando ejemplos de justicia, pero no acaban de definir nunca lo que es la justicia, pues esta es justamente la contradicción en la que cae. Sócrates se presenta como una persona que no sabe nada y que entonces quiere que le digan realmente los que están dando este discurso qué es aquello de lo que están hablando. Como no saben hacer una definición concreta, pues Sócrates los pone en evidencia. Porque para Sócrates saber algo es saber definirlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que una vez se ponen en contradicción, pues lo que intenta Sócrates es conducir por el camino hacia el cual podemos definir una cosa. Sócrates dice que no es un maestro porque no enseña nada a nadie. ¿Por qué? Porque nada se puede enseñar. Uno únicamente puede aprender las cosas por sí mismo, lo cual quiere decir que uno únicamente puede llegar a la verdad a través de un trabajo propio, de un trabajo interior. Intentar transmitir la verdad de uno a otro es tan absurdo como imposible. Y en este sentido, pues Sócrates dice que él hace como su madre, que su madre era una partera, y dice que su madre pues ayuda a parir. Pero evidentemente no pare, digamos, en nombre de la parturienta, porque no lo puede hacer. Sócrates dice que él tampoco puede dar la verdad o hacer que sus interlocutores paren la verdad, sino que de alguna manera, como su madre, facilita que puedan hacerlo por sí mismos. Hay un diálogo de Platón, porque no olvidemos que lo que sabemos de Sócrates era a través de Platón, que se llama Protágoras. En este diálogo, pues justamente lo que hacen Sócrates y Protágoras es discutir sobre la cuestión, digamos, de la democracia y la política. Protágoras mantiene que la política es un saber de cualquier ciudadano. Por lo tanto, que todos los ciudadanos pueden gobernar. Sócrates, por el contrario, mantiene que la política es un saber que necesita todo un trabajo para formarse, que es un saber al que hay que llegar a través de un camino y que solo llegan algunos, de la manera que solo llegan algunos a saber cómo se cura, que son los médicos, o a saber cómo se construye una casa, que son los arquitectos, y por tanto los que deben gobernar son los que saben lo que es la verdad, los que saben lo que es la justicia. Y mientras estemos en una democracia, entendido como este gobierno, digamos, de los pobres, o este gobierno de la mayoría, que es una mayoría que es ignorante, pues siempre triunfarán los demagogos capaces de manipular, que serán los sofistas o aquellos a los que han enseñado los sofistas. Sócrates, en cualquier caso, es un personaje incómodo para Atenas. Es incómodo para los gobernantes, porque siempre los está cuestionando, los está interpelando sobre si lo que hacen es justo o injusto, denuncia sus injusticias. Es incómodo para los sofistas, porque cuestionan su trabajo, su forma de vida. Claro, Sócrates dice que no se debe vivir, digamos, de la enseñanza, pero aquí también, irónicamente, se podía decir que Sócrates se lo podía permitir porque era un rentista, ¿no? Y finalmente a las familias nobles de Atenas tampoco les gustaba la figura de Sócrates, porque Sócrates tenía mucha influencia entre muchos de los hijos de estas familias. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que Sócrates era muy maltratado por los diferentes regímenes, digamos, que existirán en Atenas. Estamos en una etapa inestable, en las guerras del Peloponeso, en las cuales pues, Atenas se enfrenta primero con Esparta y con el conjunto de las polis griegas,
Hay en Atenas una especie de golpe de Estado, lo que se llama el gobierno militar de los 30 tiranos. Este gobierno exiliará a Sócrates porque Sócrates no quiere denunciar a algunos de sus amigos. Luego volverá otra vez la democracia, pero la democracia todavía tratará peor a Sócrates porque lo condenará a muerte. De hecho, lo que pretendía la democracia no era condenar a muerte a Sócrates, sino doblegarlo. Es decir, había en Atenas un sistema en el cual, frente a determinadas acusaciones públicas, que eran de impiedad, de falta de respeto a los dioses, a las creencias, pues si uno reconocía su culpa, pues quedaba libre. Sócrates, por coherencia, no quiere hacerlo, y entonces la conclusión era la pena de muerte. Un diálogo de Platón, la apología de Sócrates, describe muy bien este juicio, y otro diálogo de Platón, Fedón, explica la última noche de Sócrates antes de su muerte. Y lo que explica aquí es cómo sus amigos, frente a un juicio que a todas luces es una farsa, quieren liberarlo sobornando a los guardianes, pero Sócrates se niega. Se niega porque dice que él siempre ha defendido a Atenas y a sus leyes y, por tanto, aunque el veredicto no sea justo, debe aceptarlo. Y esta, digamos, será la muerte, digamos, heroica de Sócrates. Sócrates, que filosóficamente reivindica la noción de verdad. Verdad quiere decir que sabiendo lo que son las cosas, sabemos lo que hemos de hacer, y que las cosas son de una manera y por lo tanto la conducta justa es una. Sócrates, como defensor también de esta idea de verdad como concepto, es decir, la verdad es cuando somos capaces de ver lo que hay de común y de permanente en las cosas. Por lo tanto, sabremos lo que es la justicia cuando podamos entender qué es lo que tienen en común todas las cosas justas. Y evidentemente, pues Sócrates pasará a la historia de la filosofía como el gran maestro del que será el primer filósofo, en el sentido estricto de la palabra, que será Platón. Y no hemos de olvidar que todo lo que sabemos de lo que dijo Sócrates, aunque evidentemente conocemos a Sócrates también, su existencia por otras fuentes, es a través de los primeros diálogos de Platón. Y así pasará Sócrates a la historia como un personaje ejemplar, heroico, hasta que en el siglo XIX será Nietzsche el que intentará dar la vuelta y presentará a Sócrates como un personaje negativo. Y bueno, de esta manera, pues digamos que lo que tenemos hoy será este Sócrates polémico, justamente por la influencia de Nietzsche.